diciendo de que se terminaban los plazos y todo indica como que la protesta agraria podría volver. En el medio de estas, no sé si llamarlo amenazas o sugerencias del campo, póngalo como usted quiera, uno se enfrenta con realidades todos los días que son difíciles de explicar y que tienen un sustento a veces casi rayano con lo increíble, ¿no? Por ejemplo, el represor Cores fue detenido porque dijo que quería ir a visitar a su madre, que se había escapado para visitar a su madre. Yo no sé cuál es la capacidad o la mente humana, la capacidad que tiene nuestra mente humana, para vivir o imaginarse situaciones. Lo que sí es evidente es que en la Argentina de hace 30 años existió un envenenamiento muy poderoso sobre los jóvenes que tomaban armas y se hacían guerrilleros y sobre las Fuerzas Armadas que tenían que evitar esto o reprimirlo. Y nos guste o no nos guste, hubo una guerra, al punto tal que todos los guerrilleros tenían cargos militares y se movían y se organizaban como milicias, donde cada quien violó las normas morales, porque en la guerra justamente lo que se viola son las normas morales. Por eso está el enfrentamiento con todas las bajezas que esto significa. Yo quiero recordar que los primeros torturadores que aparecieron en el mundo fueron los franceses, que cuando Argelia se estaba levantando pidiendo su libertad, usaron todas las metodologías que después fueron copiadas por otros ejércitos, incluido por el norteamericano, y por supuesto por el nuestro. Pero también debemos decir que el invento de la cárcel del pueblo, que usó la guerrilla, el desarrollo de secuestros que se utilizó en aquellos tiempos, también tenían correlato y explicaciones en un manual de Maringuela, que era un brasileño, que era el manual del guerrillero. Y fíjense ustedes que Brasil nunca tuvo prácticamente guerrilla, pero este brasileño lo había escrito. Y por supuesto también en la guerra de guerrillas desatada en Cuba. Así, lo que para algunos fue el amanecer cubano, y sobre todo sectores de la izquierda argentina, para otros, fíjense ustedes, la extrema derecha liberal recibía a Fidel Castro con Roja y Aramburu en el Luna Park como un héroe nacional y le daban a la Revolución Cubana todo el apoyo. Originariamente la Revolución Cubana tuvo financiamiento de la CIA. ¿Para qué lo financió la CIA? Porque ya a Batista lo habían usado y entonces, como si fuese un preservativo, había que sacarlo y poner a otros que le permitieran a los norteamericanos, sobre todo a la mafia que manejaba La Habana, seguir disfrutando de esa bella isla. Bueno, apareció Fidel en el medio de todo esto, aceptó la financiación de la CIA y después terminó declarándose comunista. En ese mientras tanto, la resistencia de los jóvenes peronistas estaba muy desordenada, había grupos sueltos que a veces no estaban ni siquiera intercontinentados y empezaron a tomar sus primeros contactos. John William Cook, el B.B. Cook, el que alguna vez Perón había nombrado delegado y después rectificó esto Perón para decir mi único heredero es el pueblo, estaba ya operando, después de haberse escapado del Río Gallegos junto con Cámpora, entre otros, ¿no? Cámpora, Aquel y demás, estaba operando, decíamos, desde Cuba, tratando por todos los medios de que los jóvenes pudieran de alguna manera empezar a ver en la Revolución Cubana una posibilidad de cosa más ordenada. Claro que para que esto ocurriera había que tener en cuenta lo que tardaron en Cuba, en una isla tan chiquitita, lo que se podría llegar a tardar en la Argentina con un país enorme en extensión. Y por supuesto, la guerrilla de monte en la Argentina fracasó de la misma forma en que, de alguna manera, la guerrilla urbana de los Uturungos en Uruguay tuvo momentos y picos muy altos, pero fracasó también. Los Uturungos habían desarrollado su actividad virtualmente en las placas de Montevideo, es decir, se habían metido para abajo, y habían tenido, este grupo de tupamaros, a un argentino como uno de los hombres que más ideas les había aportado para hacer este tipo de cosas. Se llamaba Joe Buster, se había iniciado en Tacuara y había realizado, Tacuara de la Argentina por supuesto, y había realizado el asalto al policlínico bancario cuando la Organización Nacionalista Tacuara se divide en el grupo MNR, es decir, el Movimiento Revolucionario Tacuara, y el Tacuara de Escurra Uriburu, que quedaba por el otro lado.
Fíjense ustedes todo el arco, ¿no? Da toda la vuelta y termina después de mucho tiempo Joe Buster en el R. Digo todo esto porque es evidente que tanto de una parte como de la otra, los rostros que muestra los testimonios de aquellos tiempos desencajados de la gente que participaba en estas cosas, da muestra de que todos estaban convencidos, pero estaban convencidos por un tiempito, porque después, si uno lo analiza, terminan haciendo todo un ciclo como el que le conté de Buster o cualquier otro de tantos ejemplos que hay, de ir de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha, en una lucha donde cuando se toman las armas después es muy difícil dejarlas y donde la tregua se transforma casi en imposible. El otro día las abuelas recuperaron a otro nieto que pertenecía, digamos, era un hermanastro de quien había sido un montonero que después salió de la Argentina, fue a México, tuvo otra pareja y volvió en la llamada contraofensiva donde murió, o bueno, o por lo menos desapareció. Y así hay una Argentina con marcas, con huellas, con heridas, y otra Argentina que dice, yo no tengo nada que ver, es la teoría de los dos demonios, que la que dice los malos eran los otros, yo no participé. Y entonces va avanzando lentamente todo esto que viene con muchas huellas y muchas marcas, sin que uno termine de comprender por qué después de tantos años la gente pide juicio y castigo. Y pide juicio y castigo porque lo que se pretende hacer es por todas partes tratar de que esto no se repita y no ocurra. Si a los asesinos del 55 se los hubiese enjuiciado como correspondía, probablemente en los 76 no se hubieran animado. Y por el otro lado, si la capacidad operativa hubiese estado de verdad en resolver los temas de la guerrilla, lo que tendrían que haber hecho, con mucha más firmeza y seriedad las Fuerzas Armadas, era ir a los responsables económicos de todo este tema. Digo esto porque, aunque parezca mentira, hubo un desarrollo económico de los secuestros, de los robos, etcétera, etcétera, que permitió una serie de cosas. Incluso si alguna fortuna se investiga hoy, a lo mejor van a encontrar un origen en aquellos tiempos. ¿Por qué arranco contándole todas estas cosas? Porque me produjo una rara sensación cuando el represor Cores dijo que se había escapado para visitar a su madre. Entonces uno dice, ¿cómo llega un ser humano a transformarse en torturador, en usar la picana, en hacer abusos sexuales? Es decir, ¿cómo se llega a esto, ¿no? ¿En qué momento eso se descompone? O el llamado síntoma de Estocolmo, por ejemplo, donde Chamorro, uno de los responsables de la ESMA, termina con Arrostito, con una dirigente montonera que participó del tema de Aramburu, haciendo pareja. Es decir, ¿cómo se hace, ¿no?, para enamorarse del torturador o viceversa, de la torturada? ¿Cómo se hace para que la sociedad, lo que tantas veces nos preguntamos, la sociedad de los parientes directos del guerrillero o del represor no dijeran nada? Cuando digo represor no me refiero a las Fuerzas Armadas en general, estoy refiriéndome a los que reprimieron, extralimitándose, a esto me estoy refiriendo. En el medio de esta cosa, uno se da cuenta de cómo son abandonados. Por ejemplo, cómo la Armada lo abandona a Astiz, que en pleno conflicto con los ingleses lo manda a Astiz a ver si los ingleses lo mataban, y se sacaban un problema de encima, y Astiz lo primero que hizo cuando aparecieron los ingleses fue levantar los brazos. ¿De qué manera son todos abandonados? Y de qué forma también muchos de los que peleaban de un lado y del otro eran traicionados. Por ejemplo, el llamado Tubito Sánchez de Bustamante, que así le decían al general, se sabe, hay pruebas de esto que estoy diciendo, que cobraba 10.000 pesos para liberar a los presos del ARC. Un ejemplo, cualquiera le estoy dando. Otros hablan de oficiales del ejército argentino que participaron en la construcción incluso de las fuerzas revolucionarias. Por allí se hablaba del Chivo Rosas, un oficial del ejército. Y le podríamos hablar de Lanús en su vinculación con la Unión Soviética, el aparatic ruso de aquellos tiempos, o el propio Viola que miraba para ese lado. Y podríamos entonces detenernos a preguntarnos cómo se hace, ¿no?, para que los que están de una parte y de la otra se den cuenta que eran manipulados al punto tal que en pleno conflicto con Malvinas los norteamericanos seguían teniendo en el edificio Libertador el piso de donde espiaban a las propias tropas argentinas. O el canciller de aquel conflicto, me refiero a quien estaba al frente del ministro de Relaciones Exteriores, Acosta Méndez, era abogado de empresas inglesas en Argentina.
Todo es muy confuso entre nosotros y todo es o pertenece a la larga lista donde los civiles culpables de golpear las puertas de los cuarteles por lo general andan sueltos y se recrean después con la democracia siendo candidatos incluso demócratas, por llamarlo de alguna forma entre comillas. Todos fueron utilizados, las Fuerzas Armadas fueron usadas, la guerrilla fue usada, todo fue usado por la inteligencia de la KGB, de la CIA, del MI5 y el MI6 británico, hasta de los franceses, hasta de la inteligencia francesa. Y entonces, habría que preguntarse por qué el Ejército Revolucionario del Pueblo no mató dirigentes sindicales y sí asesinó a empresarios italianos. Porque en aquel momento los italianos eran la contra en el mundo, digamos, de los negocios de los franceses. Hay que buscarlo en París, la orden. O por qué la organización Montonero se dedicó tanto a matar supuestos compañeros. Es decir, dirigentes sindicales, de Rucci para abajo, a los que ustedes quieran, como consecuencia de si se habían desarrollado incluso en los mismos gremios. ¿En qué momento se juntan FARC y Montoneros y se juntan con otras organizaciones y el sector no peronista, digamos, domina la guerrilla? Todo esto merecería un estudio cierto, serio, por parte de los contemporáneos y por parte de los más jóvenes, a los efectos de saber un poco lo que pasó. Pero mirarlo con objetividad, acá no podemos. ¿Y saben por qué no podemos? Porque todavía están las causas pendientes, todavía los asesinos del bombardeo de Plaza de Mayo están libres, todavía hay gente suelta que ha matado, masacrado, robado, ultrajado y convive con usted y conmigo, de los dos lados. Y hay prósperos empresarios que fueron montoneros, como el caso de Montoto, por ejemplo, un empresario que hace negocios incluso con la jerarquía eclesiástica, que fue Fourier de Firmenich. Entonces, todo está mezclado, todo está en una noche muy larga y turbia, y es muy difícil que mientras estas cosas queden así, nosotros podamos construir o reconstruir al ciudadano argentino con esa necesaria cuota de autocrítica, y no poniéndose en la cómoda situación de decir yo no fui, yo no tengo nada que ver, son los dos demonios, porque eso es una teoría que se desarrolló mucho en la época radical, pero que no se puede compartir, porque por acción o por omisión todos fuimos cómplices, repito, por acción o por omisión, de aquel tiempo de guerra entre dos bandos, que en definitiva no eran dos bandos, sino que era la inteligencia universal metida en el conflicto argentino por los bienes que Argentina tiene, por el poderoso país que tenemos en cuanto a la posibilidad del agua, del petróleo, del gas, de todo lo que nosotros no sacamos y que alguien lo va a venir a sacar, o mismo de la parte minera que ahora se está explotando y robando a manos llenas. Esta Argentina de hoy necesita hacer un recambio. Ayer Eve de Bonafini decía, llenó de pañuelos la reja que pusieron en la Casa Rosada y decía que se estaba haciendo la revolución. No sé cuál revolución, pero ella sostenía que se estaba haciendo la revolución. Y hablaba de honrar a los guerrilleros. Entonces, cuando Pando aparece y dice honremos a las Fuerzas Armadas, también tiene derecho, todos tienen derecho. La diferencia quizás estriba en que ahora se puede decir todo, incluso lo que yo estoy comentando, y en otras épocas no se podía hacer. Sin embargo, en el medio de todas estas cosas, me parece que los argentinos no queremos terminar esta discusión, al contrario, la ahondamos. Y una prueba de esto que estoy diciendo es el propio programa, cuando ustedes llaman y uno ataca al otro oyente y viceversa. Porque todos estamos influidos, heridos, yo diría que estamos a disgusto habitando la Argentina, ¿no? Pero además cuando hablamos de la Argentina, somos tan petulantes, los porteños y bonaerenses, que creemos que estamos hablando de la Argentina desde nuestro lugar. Y no tenemos la menor idea de lo que pasa en el sur, en el norte o en el oeste argentino, porque la verdad, para nosotros, el mundo pasa por Buenos Aires. Entonces, si no encontramos una forma de serenar los espíritus, y esto no se puede hacer por decreto, si no encontramos una manera de estudiar profundamente y con objetividad, y quizá esto sea la tarea de los jóvenes, pero claro, jóvenes historiadores que no estén imbuidos ni de una parte ni de la otra,
deberían echar mano al estudio de estas cosas, ya que nosotros venimos con esta cuota de culpabilidad y nadie nos despoja de esta cuota y entonces se nos hace difícil ser objetivos. Por otro lado, el ser humano, por suerte, no es objetivo, sería todo muy aburrido, sino que es subjetivo. Por eso decimos que la objetividad, cuando se informa periodísticamente, no existe, porque en realidad el ser humano es subjetivo. Frente a esto, que un represor más sea detenido, que un represor menos sea detenido, no tiene mayor importancia. Pero ¿saben cómo lo detienen? Porque usa un celular de un conocido, de una persona llegada a él, y se lo detecta que estaba en la zona donde esto fue apresado. Llegó, supongo yo, al colegio militar, como tantos otros, lleno de ilusiones. Lleno de ilusiones de ser militar, de servir a la patria, etcétera, etcétera. Supongo que allí, así llegan todos, hasta el propio Alfonsín, cuando fue cadete de militar. Y cuando se llega a esos lugares y se le prepara, etcétera, etcétera, depende muchísimo de lo que se le esté enseñando el futuro de ese joven. Porque cuando se lo prepara de una manera, se le hace creer determinadas cosas, la persona se desarrolla, no digo en la cuota de ignorancia, sino en la cuota de esa sabiduría, entre comillas, que se le está enseñando, asume ese rol y después es consecuencia de eso que se le enseñó. Lo mismo puede ocurrir con aquellos otros que ven clausurada su expresión democrática, ven que no había forma de expresarse, no aguantan más, tienen sangre caliente y se levantan en armas. Ahora bien, ¿cómo se hacía en aquellos tiempos tan difíciles para entender lo que estaba pasando? Los que no lo vivieron seguramente no podrán tener una visión como la que podemos tener los contemporáneos de aquellos episodios. Pero cuando cae María Estela Martínez de Perón, faltaban 6 meses para llamar elecciones. Claro que no se podía esperar. Y no se podía esperar porque se había bajado la deuda externa de 11.000 millones a 6.000 millones, se había nacionalizado la boca del combustible, se había hecho la ley de contrato de trabajo. Es decir, había que voltearla no por los errores, sino por lo que había acertado. Porque ahí estaba al acecho Martínez de Oz para hacer sus grandes negocios y allí estaba al acecho todo lo otro que se colaba detrás de los militares. Los militares ciegos, envenenados porque le habían muerto los propios, se le habían puesto bombas, los habían atentado, etcétera, etcétera, fanáticamente rabiosos con lo que estaba pasando, querían tomar venganza. Y los civiles querían ver cómo asaltaban los bancos, dicho con mucha elegancia, para llevarse todo lo que podían. Así se gestó en la platea de River Plate el golpe contra el gobierno constitucional. Allí, mientras miraban los partidos de fútbol, empezaban a hablar, esto no se tolera más, esto no se aguanta más. También a María Estela Martínez de Perón la entornaron. Era muy difícil llegar a ella porque 3 o 4 personas la estaban rodeando constante y permanentemente y no se podía llegar con las quejas. Y también el movimiento obrero lo asfixió pidiéndole cosas. Todos contribuían a esto. La guerrilla decía, por otra parte, que se caiga el gobierno, así el pueblo se levanta en armas. Fíjense ustedes lo que pasó después. Lentamente, cuando uno hace este raconto de su propia mente, de su propia memoria, de sus propias consecuencias, ve cómo casi llegan a 100 los nietos recuperados, notable faena de las abuelas. Uno dice, bueno, qué suerte que reencuentran su propia vida. Por el otro ve cómo gente que, bueno, había estudiado, había preparado, había sido a lo mejor el ejemplo, digo esto imaginariamente, en los colegios como abanderado, el hombre que asumía las Fuerzas Armadas con su sentido de patria, etcétera, etcétera, es degradado a lo máximo y se transforma en violador y torturador. Lentamente los malos pasan a ser buenos y los buenos pasan a ser malos en este sub y baja de la Argentina. Y si pensáramos un poquitito, nos daríamos cuenta que siempre el pueblo fue agredido por las castas minoritarias. E históricamente los militares o las Fuerzas Armadas de entonces fueron utilizadas por los golpistas civiles que hacían pingües negocios a espaldas de ellos. Ahora, en este conflicto en plena democracia entre el agro y el gobierno, hay algunos que pertenecieron a esos grupos beneficiarios o beneficiosos o que sacaron dividendos. Y
Y hay otros que no pueden seguir viviendo en las condiciones que están, a lo que se le suma una poderosa sequía en Santa Fe y en el Chaco, que si no se resuelve con urgencia ese tema, también nos va a traer consecuencias. Y entonces uno ve que imbuidos por un lado por el odio, el rencor, la revancha, etcétera, etcétera, y por el otro lado en la incapacidad de tener materia gris al servicio de la nación, el país se va lentamente hundiendo y todos estamos metidos en un pantano donde cuando queremos salir nos hundimos más. Está faltando serenidad, está faltando inteligencia, está faltando capacidad y está faltando por sobre todas las cosas la voluntad de decir yo me equivoqué y pido perdón. Eso parecería ser una frase que no corresponde a los argentinos, parecería ser que no nos pertenece. Y si uno dice que después de Hiroshima y Nagasaki Japón es lo que es, y si uno ve a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y si uno ve otros países y otros pueblos que sufrieron 3 veces más y fueron destrozados, uno dice, ¿en qué nos equivocamos los argentinos que no hemos resuelto todavía ese viejo problema? Yo creo que el sentido central de estas cosas está en buscar cómo fuimos educados y cómo fuimos preparados. Me parece que a lo mejor esta mezcla de sangre que ha hecho al argentino muy inteligente también le ha quitado el sentido de patria. Es decir, no hay argentinos patriotas porque fueron educados, o fuimos educados familiarmente hablando, desde otras culturas. Llegaban a la América a refugiarse de otras atrocidades y no querían que sus hijos se metieran a hacer las cosas. A lo mejor fue eso. A lo mejor fue que teníamos de todo, y como teníamos de todo, tiramos manteca al techo. A lo mejor estamos pagando ahora las consecuencias de que cuando llegaban los europeos y veían que se comía, no sé, 100 gramos del puchero y se tiraba el resto a la basura, hoy los nietos de aquellos que tiraban están revolviendo los tachos. A lo mejor todo esto que nos pasa es por no entender cómo funciona la vida. A lo mejor todo esto es por nuestra propia incultura, o a lo mejor es porque tenemos que pagar ahora momentos y tiempos de felicidad muy cortos, pero que existieron en la Argentina. No lo sé. Si usted me llama, nos ayuda a razonar qué nos está pasando como sociedad, que tenemos una memoria atravesada, herida, lastimada, sin capacidad de reacción y un país que se va lentamente hundiendo en la fragmentación. ¿Por qué no lo intentamos entre todos a ver si somos capaces de construir la Argentina de todos? Me parece que llegó la hora de darnos cuenta que ni todos fueron buenos ni todos fueron malos, que hay un 50% de cada parte y que el que no participó ni de un lado ni del otro también es cómplice y culpable por no haber tomado decisiones en el momento oportuno. Si todos nos sentimos culpables, a lo mejor lo resolvemos. Ahora, si dicen yo no fui, la cosa está cada día peor. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy: 4535-5900, 4893-1703.